Bueno, vamos a comenzar por, por la primera catequesis y tengo que confesar que me siento muy extraño hablando con un micrófono, intentando reducir lo que es ser cristiano en 10 lecciones, ¿no? En 10 catequesis. Es decir, bueno, ¿y esto de qué va? ¿De qué va la película esta, no? ¿De qué va esta vida, esta forma de vivir, esta forma de ver el mundo? Y toda esta sabiduría que se ha pasado durante miles de años, ¿no? de personas en personas y por un lado es como esa gran responsabilidad de decir, bueno, a ver cómo transmito yo esto, que es muchísimo más grande que yo, y por otro lado, obviamente, lo limitado que es uno, ¿no? A la hora de hablar y de explicar las cosas. Entonces, bueno, pues vamos a intentarlo empezar y que sea lo que Dios quiera. Para empezar, bueno, pues es muy sencillo, es decir, ¿existe Dios o no existe Dios? Entonces, ¿por qué existe Dios? ¿Por qué no existen las cosas de manera pues espontánea, natural? Todo ocurrió por casualidad, ¿no? Bueno, cuando tú miras el universo, a poco que seas un poco honesto, dices, no puede ser. O sea, todo funciona muy perfecto, todo funciona muy hilado, todo tiene una finalidad. Es como si pensaras que el universo es como un puzzle lleno de piezas que de repente a alguien se le cayeron y el puzzle se hizo. Y está el puzzle perfecto, pero porque según caían las piezas encajaron todas una con otra y demás, ¿no? Entonces, cuando tú miras el universo en general, es muy difícil no pensar que detrás de ese universo hay alguien que lo ha creado y que además tiene una intención. Es decir, que todo encaja porque el que lo hizo, pues como cuando alguien diseña un tornillo o diseña un tornillo con una tuerca, lo quiere para agarrar algo. O cuando alguien diseña un enchufe, lo quiere para transmitir una electricidad. Bueno, pues cuando alguien diseña la naturaleza, cuando alguien diseña el cuerpo humano, cuando alguien diseña la psicología humana, cuando alguien diseña todo eso, tiene una finalidad. No lo diseña porque no nos imaginamos un Dios loco en un laboratorio diciendo voy a crear cosas sin sentido y sin finalidad ninguna, sino las voy a crear porque me apetece, por arte, ¿no? Como quien hace cuadros. Él tendrá algún plan, ¿no? Se entiende que tal, ¿no? Entonces, luego, esta experiencia de que hay algo grande que nos desborda, claro, el ser humano empieza a profundizar y empieza a ver qué hay. Y entonces, bueno, pues hay una historia de un pueblo, que es el pueblo de Israel, que va descubriendo que Dios es alguien, que Dios no es algo. Es decir, que tú te puedes relacionar con Dios. Esto ya empieza a romper un poco con otras religiones, es decir, no es algo que está en la naturaleza, en la que tú eres una especie de pelele, en la que te manipulan, como si fuera el viento te mueve, o las circunstancias, como los griegos, ¿no? Con la tragedia griega de los dioses, en el que había un dios del trueno, había un dios y cada uno pues como que jugaban un poco con los seres humanos, creando desgracias y interactuaban con ellos y entraban y bajaban al pueblo. No, esto es un Dios con el que tú te puedes relacionar. Y además es un Dios que se preocupa por ti, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa perspectiva, bueno, pues tenemos que vamos a plantear qué es lo que plantea el catolicismo, qué es lo que plantea el catolicismo sobre qué es Dios. Entonces, Dios es, lo primero, Dios pues es el origen del todo, ¿no? Entonces, antes de que existiera cualquier cosa que tú puedas imaginar, cualquier átomo, cualquier universo, cualquier planeta, Dios ya existía. Entonces Dios era una cosa que estaba eterna, que era autosuficiente, o sea, un ser que está ahí, y Dios no tiene principio, o sea, no había nada antes que Dios, Dios ya estaba, y Dios siempre ha estado. El universo es algo creado por Dios. Nos movemos en un sitio en el que no estamos, al contrario de otras religiones, no somos Dios, no pertenecemos a Dios, no estamos metidos no somos un brazo de Dios o un átomo de Dios y la unión de todos los átomos del universo forman Dios. No funciona así. Dios es una persona que existe, es un ente que existe y luego crea el universo. Y en ese escenario que él crea, en esa creación que él hace, es donde nosotros nos movemos. Es el origen de todo lo que existe, ¿no?
Entonces, bueno, pues lo que estábamos hablando de que cuando tú lo miras, a poco que te des cuenta un poco con cierta honestidad intelectual, ves que no puede ser que lo que exista, que esa belleza, que sea casual. Entonces, hay tanta belleza, tanta armonía, tanta perfección. Tú miras cómo funciona un átomo, cómo funciona una molécula, cómo funciona, y es muy complicado que sea simplemente casualidad, ¿no? Y si no es casualidad y alguien lo hizo, tienes que plantearte por qué lo hizo. Y cuando tú ves que todo lo que hay alrededor es bueno, es bello, es utilizable, está hecho para que el hombre pueda comer, pueda vivir, pues no te queda menos que pensar que Dios, la intención que tiene es la de ser bueno, la de ser bello, la de ser amable, la de ser cariñoso con Dios, con el ser humano, porque ha creado todo eso. Y tú, cuando lo miras, es decir, si tú disfrutas con una puesta de sol, pues tendrás que imaginar que Dios ha hecho cosas para que tú disfrutes. Entonces Dios es bueno, porque a poco que mires el universo dices, bueno, pues lo que yo estoy viendo es flipante. Entonces hay una cosita dentro de ti que, si Dios te ha creado a ti, pues te ha creado con esas ansias de belleza, con esas ansias. Eso lo tienes tú en el paquete, viene de fábrica, las ganas de disfrutar de la belleza. Y luego al mismo tiempo te ha dado cosas para que disfrutes de la belleza. Y cuando digo la belleza, me refiero a todos los ámbitos, me refiero al hambre. Dios te ha dado hambre, pero te ha dado comida. Dios te ha dado ganas de espiritualidad, pero te ha dado material para que tú puedas aprender a guiar tu cuerpo y tu mente. Dios te ha dado músculos y te ha dado forma de desarrollarlos. Todo lo que Dios te da, por otro lado, Dios te lo sacia. Entonces es un Dios que es curioso, porque te crea y te da cosas, y las cosas que crea y cómo funcionas tú con las cosas que te rodean, pues tiene un diseño más o menos perfecto. Es decir, cómo te relacionas tú con tu entorno y con la creación, ¿no? Es como un reloj maravilloso. Y bueno, pues hay un relojero que lo ha puesto en marcha. Entonces, estamos hablando de que después de muchos años en el que el pueblo de Israel va conociendo a ese Dios y se va planteando cómo es ese Dios, y después de muchas aventuras, después de pues vivir momentos muy difíciles, momentos muy, muy buenos, se llega a la conclusión de que Dios es amor. Entonces, lo que viene a decir es que Dios no es que tenga amor, no es una persona que es muy amorosa, no es una persona que es muy cariñosa, que te quiere mucho, no. Es que la materia prima de la que está hecho Dios es amor. Y entonces ahí ya se rompe con todas las demás religiones. Porque otras religiones tienen un Dios, poderoso, tienen un Dios en el que la principal cualidad, pues a lo mejor es el poder, o otros dioses que en la que principal cualidad es la tranquilidad o la paz. Bueno, pues el Dios lo que nosotros creemos que forma parte de la esencia de Dios es amor, es la materia prima. Entonces Dios es el amor puro y el perfecto. Entonces el amor de Dios, este ser que ha creado el universo, vamos más o menos avanzando un poco en el desarrollo de cómo es Dios, pues Dios crea el universo, te crea a ti, pero ¿por qué lo hace? ¿Qué necesidad tiene Dios de crear? ¿Cuál es el motivo por qué ha creado todo esto? ¿Qué sentido tiene? Y entonces ahí es donde viene la respuesta que da el catolicismo, y es que Dios es amor. Y esa es la razón por la que Dios crea. Porque Dios, que en el catolicismo es una trinidad, tú date cuenta que no es una persona, son tres. Y Dios, la dinámica que tiene Dios es que esas tres personas se están queriendo entre ellas todo el rato. Entonces, el amor de Dios, o sea, lo que es Dios, es personas que se quieren, entes que se relacionan amándose. Eso es Dios. Y entonces, cuando un Dios, que son tres entes que se relacionan entre ellos amándose, que no tienen más que amor entre ellos, aquello queda limitado. Es muy pobre.
Y entonces Dios se desborda, porque el amor siempre se desborda. Entonces Dios se desborda y entonces esa bondad, esa felicidad en la que Dios está en la Santísima Trinidad, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, disfrutando los tres juntos, lo que quiere es ampliarlo, darlo, porque Él lo que intenta es aumentarlo. Entonces crea al ser humano, hace la creación, porque Él quiere que la creación disfrute del amor. Es como si tú dices, tengo algo increíble y solo lo disfruto yo. Yo necesito que lo disfrute más gente. Y luego resulta que te encuentras que no existe gente. Entonces dices, bueno, pues voy a dedicarme a crear gente para que disfrute de lo mismo que estoy disfrutando yo. O sea, fíjate qué personalidad tiene, que es puro amor. Es decir, no solo estoy en el amor más absoluto, sino que es que me dedico a crear gente para que disfruten de mi amor tan absoluto, porque esto es la leche. Entonces Dios crea para que se expanda esa relación que tienen las tres personas de lo que es la divinidad, ¿no? Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues para que eso se expanda, ¿no? Para que sea aún más grande. Entonces, pues Dios desea compartir esa bondad y en felicidad y crea una relación con nosotros. Entonces Dios no está solo, ese amor se derrama y entonces lo que quiere Dios es crear gente, crear cosas, crear personas a las que Dios pueda amar. Y al mismo tiempo, lo que Dios espera de esas personas es que le amen a Él. Él quiere ese amor circular, Él quiere que circule el amor. Y quiere que tanto se dé como que vuelva. Entonces, pues Él se entrega, crea a los seres humanos y les da pues todo el amor, ¿no? Entonces, pero ahí es donde entra ya las características particulares del amor. ¿Por qué? Porque para que el amor sea el amor con mayúscula, si tú coges qué es el amor, lo poco que hemos ido aprendiendo en todos estos años es que el amor es libre. O sea, tú no puedes obligar a alguien a amar. Entonces, como el amor es libre y no puedes obligar a alguien a amar, Dios se arriesga. Fíjate tú que Dios se arriesga por amor. Pudiendo no sufrir, Dios decide crear seres humanos y les da libertad para que decidan si le quieren amar o no. Entonces Dios les da libertad, les da una dignidad, porque son criaturas suyas, son hijos suyos, y les da un propósito. Es decir, yo no solo te creo, sino te amo, te dejo que hagas lo que quieras, te doy la máxima dignidad que hay en la creación, ya lo veremos más adelante, y luego además te voy a dar un propósito para que no te aburras, para que tu vida tenga un sentido. Pero todo esto está sujeto y está limitado a que tú quieras, porque te respeta enormemente. Dios es increíble cómo respeta los tiempos de cada uno cuando les van descubriendo, porque podría ser tan sencillo como decir, mira, ya está, aquí estoy, me conoces, se acabó, no hay más que hacer. No. Dios te deja que tú mismo elijas tu propio destino y elijas tu propia vida. ¿Por qué? Porque te ama. Porque te ama, porque no quiere esclavos, quiere amantes. Entonces, pues si nos observamos, pues ya vamos aprendiendo cositas de todos estos años con Él. O sea, son siglos y siglos, ¿no? De un pueblo que tiene un Dios con el que puede hablar. Otros no. Y cuando empieza a hablar con Dios, Dios se va manifestando en cómo es y le van sacando caracteres. Bueno, pues ya saben que Dios es amor. Y entonces, pues esta comunión de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, que están en una comunión perfecta, pues esto es un misterio. Misterio significa simplemente que no podemos abarcarlo, que nuestra cabeza es muy pequeñita y que no podemos entenderlo. Entonces, pero sí nos llega. Como yo no puedo meter el sol en mi cabeza, pero sí me caliento con los rayos, pues esto es algo parecido. Es decir, pues la Trinidad es un amor perfecto, y yo no
puedo entenderlo ni puedo, por supuesto, amar como ellos, pero sí puedo participar de ese amor un poquito. Puedo ir aprendiendo, puedo ir creciendo en amor, imitándole, ¿no? Entonces, bueno, pues Dios desea compartir este amor, nos crea a nosotros, y entonces Dios hace una creación, pero hace unos seres que son particulares. Primero crea a los ángeles y luego crea a los hombres. ¿Para qué? Para que los ángeles y los hombres conozcan, reciban y vivan en su amor. Entonces, ¿cómo Dios hace primero a los ángeles? Bueno, pues Dios es un Dios eterno, lleno de amor, que desea compartir la bondad, y entonces decide crear a los ángeles. Y los ángeles son unos seres que no tienen materia, son solo espíritu. Estos seres espirituales, que son solo, pura luz, son unos seres creados exclusivamente para alabar, para amar, para servir a Dios, unos como una especie de... No son mayordomos porque les da libertad, pero son seres increíbles. Son mucho más inteligentes que el ser humano, son maravillosos, cada ángel es único, tiene una voluntad libre y tiene una misión que es cumplir la voluntad de Dios, igual que el hombre, ¿no? Pero Él coge a los ángeles y les encomienda una misión especial. Él hace la creación, crea a los ángeles y pone a los ángeles como custodios y protectores de su creación, porque Dios quiere cuidar, quiere dar amor y quiere crear seres que le amen y seres que le ayuden a amar. Entonces, pues estos ángeles tienen una misión especial y entonces les da una serie de órdenes y les da una serie de instrucciones de cómo Él quiere que trabajen los ángeles. Y en principio, todo esto más o menos va funcionando bien, pero más adelante veremos que algunos ángeles, van tomando algunas decisiones un poquito más equivocadas y entonces Dios decide crear lo más grande de la creación. ¿Por qué es lo más grande? Porque Dios hasta ahora se estaba manejando en criterios de espíritu. Es decir, Dios crea a los ángeles y estamos hablando de una dimensión absolutamente espiritual. Pero coge al ser humano y en el ser humano hace una mezcla perfecta entre cuerpo y alma, entre materia y espíritu. Entonces el ser humano tiene cuerpo y tiene alma. No es como un ángel, pero tampoco es como un perro o como una planta o como una piedra. Es una cosa material que además tiene espíritu. Y no es como todas las religiones anteriores o filosofías griegas, en las que el ser humano, pues el cuerpo es una cárcel del alma. Entonces, claro, la cárcel del alma, en cuando morimos, el alma se libera y entonces nuestro cuerpo, que era como una especie de pesada carga, pues se queda ahí. O al revés, no somos animales instintivos que estamos continuamente buscando el placer, sino que tenemos algo mucho más elevado que nos mueve, nos inspira. Entonces no estamos simplemente cumpliendo los instintos. Pero no está separado en el hombre. El hombre tiene el cuerpo y tiene el alma y los tiene perfectamente unidos. De manera que el cuerpo le sirve al hombre para crecer en espiritualidad. Lo que hacemos con nuestro cuerpo nos sirve para crecer en espiritualidad y al revés. Y lo que hacemos con nuestra alma nos sana y nos cura lo que es la parte corporal. No solamente me estoy refiriendo a la parte médica de enfermedades y demás, sino que el hombre está diseñado para obedecer y para seguir sus instintos espirituales, lo mismo que sus instintos físicos. Y entre los físicos y los espirituales se crea una armonía en la que el hombre sobresale como la creación más bella de la creación, porque es como si tienes pues una orquesta con varios instrumentos y en el hombre es donde se da la orquesta perfecta, la que tiene todos los instrumentos, entonces la que saca las mejores melodías, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Mientras que los ángeles solo tienen espíritu
Dios sí tiene materia y Dios sí tiene, porque Dios la creó, vamos, y tiene luego también alma, ¿no? Entonces Dios, creando al primer hombre, crea a Adán y crea a la mujer. Voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarte que cuando los católicos decimos que Dios creó a Adán y Dios creó a Eva, no es que creamos que hubo un hombre que se llamó Adán, que hubo una mujer que se llamó Eva y que Dios sopló y se crearon. No creemos eso exactamente. Pero eso es una especie de mito, entre comillas, que sí que está narrando una realidad. La realidad de que Dios creó al hombre y de que Dios creó a la mujer y de que Dios los creó de esta manera, con toda esa sabiduría acumulada de tantos miles de años, en la que están tratando de darte una instrucción. Tú piensas que hace 2000 años no existía ni la historia, y cuando contaban una historia, la idea no es que fuera históricamente verificable, sino que cuando hace 2000 años lo que querían era contar un cuento. Es como el cuento de Caperucita o como el cuento de Blancanieves. El cuento de Caperucita, por poner un ejemplo, tiene una verdad de fondo. Tiene una verdad de que existe gente mala, de que existe gente a la que no te puedes fiar, de que luego hay personas débiles y hay personas que tienen que tener cuidado, y esa es la enseñanza que le dan a los hijos. Bueno, pues esta historia de Adán y Eva y un poco de la creación de Dios, lo que viene a decir es, de una forma un poquito mágica, es como el cuento que es cuento, pero que cuenta verdades. Entonces, cuenta verdades en las que sí que creemos y en las que sí que nos basamos para entender todo, porque sin este cuento no lo entendemos muy bien. Entonces, Dios crea a Adán y crea a Eva. Insisto en que te quedes con todas las lecciones tan brutales que se pueden sacar de todo esto, no tanto de si Adán tenía 5 dedos o 4 o lo que fuera, ¿no? Entonces, Dios crea a Adán, Dios crea a Eva, y entonces a estos primeros hombres Dios les da unas cualidades únicas que no tienen otros seres. Tienen razón, pueden pensar, tienen voluntad, pueden hacer cosas, pueden querer hacer cosas, pueden intentar hacer cosas, y fundamental, porque lo hicieron a imagen y semejanza de Dios, tienen capacidad de amar. A Dios se le puede razonar. Dios tiene una voluntad, Dios tiene un propósito, Dios quiere que esto vaya hacia algún sitio. Y Dios ama. Entonces el hombre tiene los mismos caracteres que tiene Dios. Entonces el hombre refleja algo del mismo Dios en su esencia. Y por eso cuando tú ves la humanidad en sí y ves a los hombres, puedes encontrar pequeños rastros, un poquito desdibujados, porque luego viene el pecado original y ya lo explicaré, pero vas viendo la belleza de Dios la conoces porque alguien ha sido bello. La bondad de Dios la conoces porque alguien ha sido bueno. La verdad de Dios la conoces porque alguien ha sido verdadero y te ha dicho la verdad y ha ido con verdad por delante, ¿no? Entonces, entonces Dios crea al hombre a la imagen de él. Y entonces, claro, pues tenemos una dignidad única, porque es que somos lo más parecido a Dios que hay en la creación. Es decir, no hay en la creación nadie más parecido a Dios que el hombre, con lo cual tenemos una dignidad brutal. Y estamos llamados a vivir en comunión con Dios. Es decir, nada, Dios nos creó para que estuviéramos con Él, flipando, para que estuviéramos con Él uniditos y acaramelados. Y entonces, bueno, pues eso va en el diseño del hombre. Entonces el hombre, dentro de sí, tiene unos instintos que son para estar con Dios. El hombre dentro de sí, el hombre y la mujer obviamente, tienen un instinto de que quieren ser escuchados, de que quieren ser amados, de que quieren ser comprendidos, de que quieren ser abrazados, de que no quieren estar solos,
Entonces, todos esos instintos que luego la gente los gestiona como los gestiona, son parte del software, de la programación que nos metió Dios cuando nos creó. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a hacer a nosotros buscarle. No somos piedras, estamos continuamente en una búsqueda de Dios, pero porque hay algo dentro de nosotros que nos invita a perseguir la verdad, a perseguir la belleza, a perseguir lo verdadero, ¿no? Y a perseguir sobre todo el amor. Tenemos una necesidad tremenda de amor. ¿Por qué? Porque es como que tenemos una sed porque existe una fuente. Tenemos esa necesidad de amor porque existe un Dios que nos la va a saciar. Y Dios nos diseñó con esa hambre y con esa sed de amor para que le buscáramos. Porque lo que anhelaba era que estuviéramos juntos, que nos amáramos, Él y nosotros. Entonces, fíjate tú qué interesante, porque esto luego se ha ido deteriorando, pero en un principio, cuando Dios crea a Adán y a Eva, da igual lo que hagan Adán y Eva. No va de logros, no va de riqueza, no va de poder, no hay categorías, no hay nadie mejor que nadie, ni hay nadie más valioso que nadie. ¿Por qué? Porque todos son creación de Dios, todos son imagen de Dios, con lo cual ya está, todos han llegado a lo máximo. No se puede llegar más arriba. Ya naces en lo alto. Y no hay que luchar, ni hay que competir, porque ya llegaste. Porque, bueno, y porque al mismo tiempo no depende de ti. Te creó Dios, ya está. Es como cuando eres el hijo del millonario, el hijo de Bill Gates o yo qué sé, o el hijo de algún actor famoso de Hollywood. Es como, ya naciste arriba. Bueno, pues esto es más o menos igual, ¿no? Ya naciste arriba. Entonces el ser humano es amado por Dios solo por existir. No hace falta que haga nada. No es como otras religiones en las que tienes que hacer cosas. Y si haces cosas, Dios te ama. Y si no las haces, Dios no te ama. No, en este caso no. En este caso Dios, como es amor, la única forma que tiene de relacionarse contigo es amarte. Y da igual lo que tú hagas, te va a amar igual. Entonces, bueno, pues esa es la gran dignidad que tiene el ser humano. Luego resulta que el ser humano, como es libre, pues a veces no le hace caso a Dios. Pero da igual. Porque nunca en la vida, por nada que tú puedas hacer, puede hacer que Dios deje de amarte. Porque iría en contra de la esencia misma de Dios. Dios es un amor permanente, continuo. Cuando tú haces algo malo, eres tú el que te vas es como si hubiera una fuente de agua, tú tienes sed. Bueno, pues si tú te vas de la fuente, pues no puedes beber porque te has ido. Pero la fuente sigue ahí y sigue dándote agua para cuando quieras, ¿no? Entonces está ahí permanentemente, ¿no? Bueno, pues Dios crea al hombre, le da vida, le da un alma y le da con unos dones especiales. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque la vida se le complica un poco. El ser humano es un poco limitadito. A poco que uno se vea y se conozca a sí mismo, sabe que soy un desastre. O sea, si yo tengo que quererte, Dios, no llego. Y entonces dice, no te preocupes, que te voy a dar superpoderes para que tú puedas afrontar lo que te venga viniendo. Lo que te vaya viniendo lo vas a afrontar sin problema porque yo te voy a dar superpoderes, que yo sé que tú eres muy justito, pero yo te doy superpoderes. Entonces de repente Dios nos da la bondad y tienes eso, pues una planta no es buena, pero el hombre sí. Nos da la justicia, el sentido de la justicia. Nos da la fortaleza, ¿no? Nos da esa sensación de vivir en armonía con la creación. Pues todas esas cositas que nos va dando Dios nos sirven, pues son virtudes, es decir, son cosas que nos sirven para afrontar de una manera sobrenatural. ¿Por qué hay héroes? ¿Por qué hay personas que son heroicas? ¿Por qué hay personas que son tremendamente bondadosas? ¿Y qué tienen esas personas de especial que no tengan otras? Pues porque han cultivado
ese superpoder que les ha dado Dios, con el que pueden trabajar y con el que pueden acercarse a Dios, ¿no? Entonces, sobre todo, y luego hay un superpoder que es como el máximo, ¿no? El máximo superpoder, que es la gracia de Dios. Gracia viene de regalo, es una gracia. Cuando en la Edad Media, ¿no? Es por gracia del rey. Bueno, pues esto es el regalo divino, ¿no? Se llama la gracia divina. La típica canción americana de Amazing Grace, que es increíble gracia y tal. Bueno, pues eso viene de aquí, ¿no? ¿Qué es la gracia? Pues la gracia es aquello que a ti te convierte de un cacho de carne en hijo de Dios. Normalmente la gracia viene por el bautismo, pero es la forma que tiene Dios de hacerte hijo suyo, porque tú eres una creación, tú eres algo que has creado. Es como si tú coges una plastilina y la creas. El ser humano, cuando Dios crea la plastilina, esa plastilina es una cosa que ha creado, pues igual que la piedra, o igual que la montaña, o igual que el mar, o igual que el perrito, o igual que el pajarito. Dios ha creado cosas. Pero a través de la gracia nos hacemos hijos de Dios. Entonces Dios nos concede, nos da como una especie de, no sé, pase VIP a esa relación con Él, y entonces nosotros nos volvemos hijos suyos. Y no hijos adoptivos, sino que somos hijos de carne. O sea, es decir, ya somos de la familia. Esto tiene un trasfondo teológico muy profundo que no tiene mucho sentido ampliarlo, pero estas palabras bonitas luego tienen, vamos, para estar meses y meses pensándolas, ¿no? Entonces estaba comentando eso, que Dios nos da la gracia, aparte de un montón de dones más, y entonces, bueno, pues tú puedes elegir y tú puedes decidir si tú quieres ser reflejo de Dios en tus decisiones o no. Y si tú quieres hacer lo que Dios, lo que le da gloria a Dios, porque no es lo que Dios te pide exactamente, es lo que es como dos enamorados que están enamoradísimos, y entonces uno le regala una flor y el otro le regala un libro y el otro le regala. Entonces nosotros aspiramos a tener esa relación con Dios, a ser un permanente intercambio de cariño. Entonces cuando se habla de la voluntad de Dios, de cumplir con la voluntad de Dios, es estar continuamente regalando a Dios, regalándole cosas a Dios, ¿no? Con tu vida. ¿Y qué le vas a regalar? Pues si todo te lo ha dado Él. Entonces, bueno, pues lo único que puedes regalar es lo que haces tú y en qué usas tú lo que te ha dado. Entonces, pues ahí viene lo que Dios quiere, ¿no? Que le des gloria, que estéis los dos flipando todo el día, tú dándole gloria, diciendo qué maravilloso es Dios, y Dios sintiéndose orgulloso de qué maravilloso es mi hijo, ¿no? O mi hija. Entonces, Dios pone a Adán y Eva, y no solo pone a Adán y Eva perfectos, sino que es que además los pone en un lugar perfecto, que es el paraíso, el Edén. Entonces, en este sitio, aparte de que es una maravilla, que hay una belleza y que hay paz, no hay enfermedad, no hay muerte, es el estado en el que Dios imaginó que iba a pasar la eternidad con el hombre. En este sitio tan maravilloso, ¿por qué es maravilloso este sitio? Porque Dios vive con el hombre. Comparte en casa, es el lugar donde Dios está con el hombre permanentemente hablando, permanentemente disfrutando, permanentemente viviendo. Y entonces, como tú estás viviendo en la presencia de Dios, en la presencia, o sea, tú, en la Biblia dice que Dios paseaba, o sea, que tú vas por el jardín y te cruzas con Dios y tú estás todo el día con Dios, entonces, y lo ves cara a cara, no ves esos rastros de me pareció ver, sino que no, es que es Dios, es que está delante tuya, lo estás viendo, ¿no? Entonces, en ese paraíso fue como creó Dios al hombre. Dios creó el paraíso y luego creó a Dios y al hombre, creó al hombre y a la mujer, y ahí es donde Él se relaciona con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues Dios lo que quiere es estar en su creación, y Adán y Eva
están todo el día flipando y están maravillosos porque están totalmente en unión con Dios. Entonces el hombre tiene una responsabilidad y es, bueno, cuidar la creación, porque no es solo un regalo, sino que también es una misión. A ver, si Dios te ama y Dios crea cosas para que le den gloria, lo que Él pide del hombre, que es su imagen y semejanza, es que Él también cree, también sea creador, haga cosas bellas, haga cosas bonitas, y que además de hacer cosas bonitas, las cuide, y que se cuiden entre ellos, y que se hagan cosas bonitas entre ellos, porque al final eso es Dios. Entonces Dios quiere que todo sea más de Él en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, pues Dios es amor, Dios no necesita nada a cambio de lo que Él está dando de amor, ¿no? Es lo que te decía de la fuente, ¿no? Que eso está ahí para cuando el hombre lo quiera coger. Entonces, bueno, pues esto es más o menos el punto primero, y con esto casi podemos acabar con esta primera catequesis, ¿no? O sea, siempre estamos en las catequesis de niños de primera comunión: Dios es amor, qué bueno es Dios, Dios es un amigo. Pero bueno, esto quizá ha tenido ya un poquito más de profundidad, ¿no? Decir, no, es que Dios es amor porque es que es la experiencia del hombre respecto a Dios. Después de miles de años, el pueblo de Israel, después de todo lo que ha sufrido, luego los primeros cristianos, y no es que les haya ido especialmente bien, o sea, te estamos hablando de gente que ha muerto, gente que ha sido pues asesinada, mártires, y esta gente te testifica que ellos tienen una relación personal con Dios y que Dios es la leche, que es amor puro y que se sienten amados. Entonces el ser humano a lo largo de todos estos siglos ha conocido a Dios así, como un Dios que es amor.